y hay por ahí una frase que recuerdo que me gusta mucho, que es algo peor que una mentira es creer, ¿verdad?, en una falsa verdad, ¿no? Y estas falsas verdades se construyen a partir de esta creencia de que sé pensar, ¿no? Claro. Entonces, no todos sabemos pensar, y aunque parezca ofensivo, realmente pensar requiere un proceso consciente, consistente, sistemático, ¿no?, de autoexaminación y educación. Entonces, de aquí parte este gran problema. El segundo punto es este, eh, esta cuestión de engancharse, que es Ujú. la parte bilateral en la que tú dices, Judith, bueno, hay una gran necesidad de decir algo, no importa que se diga ni cómo se diga, ni a quién afecte, ¿no? Y tú dices, Luis, las personas ante esta falta o carencia y posibilidad de argumentos, de ideas, ¿verdad?, entonces caen en el ataque personal. Viene esto de engancharse, ¿no? A ambas partes, es decir, en el proceso de comunicación, ya saben que está el emisor y el receptor. Entonces, quien emite el mensaje, lo emite sin este tiento, sin este proceso, sin esta estructuración en la calidad de argumentos e ideas, y quien lo recibe igual, en el mismo sentido, Exacto. y se van creando una serie Hay de... Sí. una desorganización y a la par una saturación de ideas. Uh-huh. Entonces, en nuestras generaciones actuales, nosotros mismos, todo en nuestro contexto actual, existe una hipersaturación de estímulos, de ideas, de muchas cosas, pero ¿cuáles de esas realmente atienden primero a mis necesidades y cuáles realmente también tienen que ver con este proceso que a mí me compete hacer? ¿Qué tiene que ver conmigo para poder aprender a pensar, ¿no? A mí me parece fundamental este punto que planteas, Fernando, porque para tener esa libertad de expresión es importante aprender a organizar tus ideas. Esa es una parte en el proceso del pensamiento también. Y ante esta saturación de ideas, por eso yo lo planteaba hace rato, porque esa es la realidad actual. Hay tanta saturación, hay tanta información, que por eso se cae también en esta desinformación, ¿no? Sí. No lo valido y entonces doy por hecho, y aunado también a una dificultad para yo poder organizar mi propio proceso de pensamiento, entonces sale cualquier cosa y cualquier verdad que ni siquiera tiene una validez, ¿verdad? O las ponemos en práctica, o las justificamos. Peor aún. Fíjate, ahorita que dices, voy a hacerlo muy breve. Por ejemplo, esta cultura, bueno, esta forma de engancharse también con las mentiras, ¿no? En cualquier lugar ves, es que los mexicanos son impuntuales, y tú te la crees, y dices, es que soy impuntual porque soy mexicano, en esta parte de la lógica. Los mexicanos no saben trabajar en equipo, es que no voy a trabajar en equipo bien, porque pues, soy mexicano, ¿no? Hablando de un ejemplo muy general, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llega a enganchar también este tipo como de situaciones o de argumentos inválidos? Y nos montamos y nos justificamos ahí con esa, ¿no? O sea, es que, pues yo leí por aquí que todos los mexicanos son flojos. Pues yo también soy flojo, ¿no? Uh-huh. Así como que bien fácil. Sí. Y no tenemos esta crítica, este juicio de decir, bueno, yo no soy y no debo de serlo. Y lo vas asumiendo y lo vas aceptando. Y lo vas heredando. Y lo vas heredando, y además lo estableces como un dogma de fe. Exacto. Claro. Sí, ¿no? Así. Es la necesidad a la que me refería, es como yo padezco un defecto o algo y de pronto yo escucho algo que levante ese defecto y es exacto, eso es lo que yo quería ver, ¿no? Entonces de pronto ya las palabras ya te las dan una idea que ni siquiera tiene que ver contigo, pero la adoptas, ¿no? Yo quiero poner otro punto importante sobre la mesa para los tres. Además, recordemos que la información es poder, ¿sí? Y en esta cultura de la desinformación, ¿verdad?, hay que analizar realmente a quién le está conviniendo. Claro. ¿No? Al final de cuentas, toda esta desinformación y esta cultura de la desinformación, ¿verdad?,
no solo, digamos que afecta al plano personal, que ya es mucho decir, o sea, hay muchas consecuencias en el plano personal cuando no hacemos uso correcto de la libertad de expresión y de la información. Pero y luego pasando al plano colectivo, al plano social, al plano estructural, ¿verdad? Vienen otra serie de consecuencias, de situaciones y de problemas que se generan hasta a partir de este punto de la información, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿ustedes qué pueden decir? No, pues nada más hay que apelar a los nazis con Joseph Goebbels, ¿no? Una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Ajá. Así, esa es la forma de manipular a las masas, ¿no? Ujú. Y de alguna forma, también aquí, este proceso de la desinformación y de las falsas verdades, a alguien le conviene. A alguien le conviene. Y no nos vamos a poner aquí de conspiradores y no. Lo que sí, recuerden que nosotros hacemos esto para aportar, ¿no? Para aportar y generar una perspectiva diferente de lo que estamos viviendo. ¿Por qué platicamos de este tema? Bueno, platicamos de este tema porque nos lo solicitaron, pero también lo estamos abordando desde este punto de vista, porque las consecuencias han y siguen dañando a nuestra sociedad. Tenemos una sociedad dividida, una sociedad radicalizada y no me van a dejar mentir ahorita, políticamente estamos divididos en fifís y chairos, ¿no? Digamos desde esa perspectiva peyorativa. Yo soy un chairo fifi. Pero al margen de ello, yo creo que también aquí es, ¿por qué también estamos hablando de esto? No nada más para decir lo malo y las consecuencias, no, también estamos aquí hablando para decir que la libertad de expresión es un valor y un derecho importantísimo para un ser humano, hablando de las democracias, pero que nosotros como seres humanos tenemos también que garantizar la defensa a través de ¿qué? De nuestros actos. Entonces creo que ustedes han dicho 3 cosas muy importantes, según yo. La primera, la dijiste tú, aprender a pensar. Y exacto, no nos sentamos mal, ¿no? O sea, porque imagínate si yo me engancho en esta situación personal, yo te diría, entonces yo ya no voy a hablar, Fer, porque para ti yo no pienso. No es para mí o para cualquiera, es que sepamos que existen procesos, es decir, hay una capacidad natural que el ser humano tiene para pensar. Es Potencial. Decir, exacto, tenemos una propensión a pensar. Sí, claro. Pero el ejercicio del razonamiento implica una serie de procesos que se tienen que estudiar y se tienen que entrenar. Así como nosotros en la música, de repente es lo que sería un músico empírico y un músico estudiado. O sea, cualquiera de nosotros puede tomar un instrumento, agarrar la guitarra, empieza a afinar y de repente le halla, porque tiene un talento y empieza a tocar. Ok, pero ¿qué pasa si este sujeto que toca la guitarra de manera natural por su propio talento empírico comienza a estudiar escalas? Comienza a estudiar progresiones, armonías, pues se convierte en un genio. Es lo mismo con las personas, tenemos una propensión, una potencialidad a pensar, pero si hacemos un ejercicio de razonamiento vamos a pensar, ok, ¿por qué platico esto? Porque necesitamos aprender a pensar independientemente de nuestros complejos, ¿no? O sea, no es que te diga yo que estás mal porque no sabes pensar o que te quiera denostar, no, entendamos que pensar implica un entrenamiento, nada más. Desde esa perspectiva. Y fíjense, en los métodos filosóficos y en la lógica, el primer paso para poder pensar es suspender el juicio y el prejuicio. Y al suspender el juicio y el prejuicio, ¿verdad? Sales del plano personal para situarte en el plano de las ideas. Para allá voy, exacto. Cuando tú ya tienes un ejercicio de pensamiento, ya puedes reflexionar, asumes ya una postura. Pero también entiendes algo. Así como yo soy libre de expresarme, así como yo soy libre de pensar, así como yo soy libre de asumir una postura, pues resulta que tú también. Y entonces la verdadera libertad de expresión, la libertad de expresión de las ideas, va en ese sentido. Yo expreso lo que pienso, yo expreso esto y tú lo expresas. Si congeniamos, qué bueno. Y si no congeniamos, incluso podemos encontrar un punto de acuerdo en la diversidad que nos pueda favorecer a todos. Claro. Una cita de Gandhi, ¿no? Decía Eso es hacer Sí, síntesis. No estoy de acuerdo con lo que piensas, pero defenderé hasta la muerte tu punto de vista. O sea, es decir, el punto de este es entender que la libertad de expresión es una herramienta que nos va a ayudar como sociedad, pero que para ello necesitamos tener conciencia, responsabilidad y compromiso
con lo que expresamos. Y apertura. Ahora, ¿qué les parece si para ir concluyendo Sí. compartimos nuestras... Ahora no les vamos a compartir 5 porque no se nos ocurrió una quinta, esa se las dejamos de tarea. No es Pero de- 4 sí. Pero vamos a compartir 4 claves, tips, consejos, como ustedes le quieran llamar, digamos 4 puntos que nosotros creemos que pueden favorecer el ejercicio de la libertad de expresión en la construcción de mejores sociedades. ¿Quién dice la primera? Yo creo... Yo digo la 2. Bueno, pues yo la primera, ¿no? Entonces aprender a informarte. Esto es muy importante y va ligado a esto que planteamos. ¿Cuál es tu necesidad? Y plantearte la búsqueda de información. Pero por eso la palabra previa a informarte es aprender. Es un entrenamiento, tienes que trabajar en que quieres encontrar información que realmente es válida y que realmente está fundamentada en estudios, ¿no?, específicos, y que no nada más se dice por decir o porque alguien se la inventó, ¿no? Es investigar, es irte a la fuente y es tener ese espíritu de búsqueda, de conocimiento, de investigación. Número 2. Yo quiero... Te la ganaron. ¿Me la ganaste? No, ahorita le No, dale, abonas, dale, hombre. dale. Dale, ya que. Déjalo que se exprese. No, dale. Sí, hoy estás afectando mi libertad de expresión. Bueno, No. voy a, digamos, omitir esa parte. No, pensamiento crítico. Yo creo que, bueno, ya diste un poquito más de la parte técnica, ¿no? Y yo siempre he abogado sobre esto, ¿no? Hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar lo que viene, lo que llega, lo que tenemos, lo que leemos, lo que vemos, ¿no? No hay que repetir como pericos. Yo siempre les digo, yo estoy en contra de que macheteen y de que se memoricen las cosas, ¿no? Yo creo que una de las partes fundamentales del ser humano es esta capacidad de expresión, de esta capacidad de comunicación, y hay veces que no la ejercemos porque solamente estamos repitiendo lo que dijeron otros o lo que leímos en otra parte, ¿no? Sí, lógicamente tenemos que aprender a informarnos. Con esa información la tomamos, analizamos y pensamos críticamente, ¿sí? Y ahora sí podemos formalizar, como digamos, un argumento individual, ¿no? Espero no me haya quitado las palabras de tu boca, Fer. La 3, Fernando. No, la 3 es... No, si quieres abonar el pensamiento crítico, pues No, ¿qué sí, tienes? aquí lo vamos a encadenar. No, ya no, yo ya lo dije. No seas envidioso. El punto número 3, chavos, hay que aprender a expresarse. Y aprender a expresarse implica, en principio, saber informarse. Hay que investigar, discernir, cotejar, cernir la información. Hay que aprender a pensar. Eso es muy importante porque, de veras, pensar no se da por hecho. Pensar requiere entrenamiento, requiere autoconocimiento, requiere información, investigación, apertura. Entonces, y aprender a expresarse también implica, después de todos estos factores, reconocer hasta dónde llegan mis límites. Es decir, mi derecho termina justo donde empieza el derecho del otro. Y esto es algo que tenemos que tener siempre presente en cuanto a libertad de expresión se refiere. Entonces, pues bueno, esa sería la clave 3. Y bueno, pues la 4 y última de esta saga de videos va a ser la siguiente. Sé verdaderamente tolerante, ¿sale? Es decir, la libertad implica que tú puedas tener las posturas que quieras, jalar los derechos que quieras, ¿no? Pero también la libertad implica tener conciencia de que así como tú eres libre, otras personas también son libres. Así como tú quieres que te respeten, otras personas también quieren que se les respete. Entonces, entendemos que siempre hay temas de polémica, entendemos que siempre hay todo esto, pero hay que aprender a ser tolerantes. Es decir, genera tu postura a partir de un razonamiento, mantén tu postura,
pero también aprende a respetar las posturas de los demás. Y si tú, y lo voy a decir con mucho respeto, si tú, este es otro tema que nos han pedido, pero si tú perteneces a estas llamadas, y lo voy a decir con mucho respeto, pero llamadas minorías ahorita en la sociedad, también tienes muchos derechos, por supuesto, y somos tolerantes todos, pero no cometamos el pecado de empoderarnos y pisotear los derechos de estas llamadas mayorías. Y conste que digo llamadas, no que yo le esté diciendo, ¿sí? Pero esto es muy importante, o sea, tan unos como otros necesitamos aprender a convivir en esta expresión armónica, pero de tolerancia. Ahora, si de verdad no puedo ser tolerante contigo, pues mejor me hago a un lado. Hay muchas otras personas con las que puedo colaborar. Entendido de que la tolerancia siempre debe ser en el plano de las ideas. Nunca hay que pasar a los ataques personales. Y bueno, pues para despedirnos hoy por hoy hay que decir que hay que vernos iguales, aceptándonos diferentes. Hasta la próxima. Claro. Adiós.